Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral. Y la primera historia del día de hoy la hemos titulado El mal del huaquero. Desde tiempos inmemoriales hay labores que acarrean estigmas y que también tienen no solo riesgos físicos, pero también riesgos espirituales. Uno de estos trabajos es el de huaquero. En las regiones andinas se le conoce como huaqueros a aquellas personas que se dedican a robar tumbas y sitios arqueológicos buscando piezas de valor que después venden en el mercado negro. Diego era el hijo de un chamán muy conocido en el norte de Arequipa. Se rumoraba que el chico era huaquero. Contaba a la gente del pueblo que Diego, quien vivía con su padre en una tremenda pobreza, comenzó a manejar grandes sumas de dinero de la noche a la mañana. Venían carros lujosos y algunos incluso del extranjero, y en la oscuridad de la noche, presuntamente, hacían negocios con Diego. Se contaba que vendían desde piezas de cerámica de un valor histórico incalculable hasta momias enteras. El padre de Diego, preocupado por las implicaciones espirituales que aquello tendría, le hablaba al chico y le advertía que el día que robara la huaca equivocada, habrían consecuencias catastróficas. Dicen que un día llegó al pueblo un señor buscando a Diego. Era un señor que vestía un traje típico de la región. Diego se puso a la disposición del señor inmediatamente. El señor le dijo que necesitaba de sus servicios, que un conocido le había dicho que él contaba con todos los equipos para encontrar y desenterrar un tesoro escondido. El señor le contó que el tesoro era enorme, que había muchísimo oro, que la huaca estaba en unas tierras que le había dejado su difunto abuelo, que si él estaba dispuesto, le daría el 25% de todo lo que encontraran. El chico miró al anciano y ideas no muy honradas comenzaron a surgir en su mente. Los dos estuvieron de acuerdo y decidieron verse el próximo martes, pues según la tradición o las reglas de los huaqueros, solo se debe cavar los martes y los jueves, o de lo contrario, el oro se irá a otro lugar. Ese martes, sin falta, llegó Diego con su ayudante. El chico llevaba equipos de medición, detectores de metales y todas las herramientas necesarias. Cuando los chicos se disponían a comenzar a trabajar con los detectores de metales, apareció el señor que los había contratado. Los chicos se asustaron un poco, pues no vieron de dónde llegó el señor. El hombre les dijo que no se preocuparan, que ellos no necesitaban buscar, que él sabía dónde estaba el lugar exacto. Los chicos se miraron incrédulos, pero siguieron al hombre. Efectivamente, en el mismo lugar que señaló el hombre, después de haber comprobado con los detectores de metales, se cercioraron que en efecto allí estaba el oro. Los chicos se dispusieron a cavar y cuando estaban como a 1 metro de profundidad, tomaron un descanso y vieron al Señor como rezando y haciendo ofrendas en el agujero. Los chicos miraron al Señor de forma muy sospechosa, sobre todo Diego, pues él creció viendo a su padre haciendo rituales y trabajando como chamán. Pero aquella cosa era nueva para él, nunca había visto algo igual. Era algo diferente. El Señor no estaba pidiendo permiso, era más como si tratara de despertar a algo o a alguien. Aquello se le hizo un poco incómodo, pero el prospecto de ganar mucho dinero apartó aquella incomodidad. El señor terminó y los chicos siguieron. Cavaron un poco más y se encontraron como un bulto o un fardo envuelto en una tela roja con flores azules. Comenzaron a cavar alrededor de aquel bulto y comenzó a salir lo que buscaban. El reluciente metal amarillo se asomó y, como poseídos, los chicos excavaban a todo lo que daban. Cuando terminaron, quedaron maravillados de lo que había en aquel hoyo. En el centro, un fardo casi redondo, como una bola, y alrededor del fardo, cuencos de barro ya negros por el paso de los años, piezas de oro e incluso restos de comida. Los chicos salieron del hueco y buscaron al dueño para enseñarle el tesoro, pero el hombre no aparecía. Los chicos esperaron un poco, pero igual el hombre seguía ausente.
Diego le propuso a su compañero quedarse con todo aquello e irse del pueblo un tiempo. Aquello era suficiente para que los dos vivieran el resto de sus vidas sin necesidades materiales. El chico dudó, pero ante la insistencia de Diego, finalmente aceptó. Comenzaron cargando las piezas de oro y las cosas más pequeñas. Todo lo fueron organizando y protegiéndolo en la camioneta de Diego. Tenían que evitar por todos los medios que aquellos objetos valiosos se fueran a romper. Lo último que cargaron fue el fardo funerario envuelto en la tela roja. Y protegidos por la oscuridad de la noche, los chicos abandonaron el lugar. Diego iba callado y mirando la carretera, escuchando aquella maligna voz de la avaricia que le sugería deshacerse del chico. Se imaginaba cómo sería tener todo aquel oro para él. Deshacerse del chico sería muy fácil. Él no tenía familia, nadie lo buscaría ni lo extrañaría. Y en aquel momento decidió que era el lugar y el momento perfecto para ejecutar su plan. Diego fingió que el motor de la camioneta había dejado de funcionar. Su compañero tenía conocimientos de mecánica, así que bajó del auto y abrió el capó de la camioneta para revisar el motor. Diego encendió el motor. Parece que funciona. Ven, regresa. Y en el momento que el chico estaba bajando el capó, aceleró y le pasó por encima. Diego no lo dudó ni por un segundo. Siguió adelante y dejó allí a su amigo, agonizando en el polvo del camino. Diego condujo por días hasta que cruzó la frontera de Perú. Se estableció en un pequeño pueblo y poco a poco comenzó a vender todo lo de valor. Botaba el dinero en bebidas, mujeres y fiestas. Todo se fue acabando, hasta que solo le quedó el fardo. Diego, desesperado por dinero, decidió vender el fardo y todo lo que se encontraba dentro. Un día, desesperado, decidió abrirlo, y allí se encontró el cuerpo momificado de una chica. La chica estaba atada, pero estaba atada de una forma especial. Él había visto suficientes fardos para saber que aquello no era algo común. En la cuerda con la que ataron el cuerpo habían pequeños talismanes y grabados incas. Ignorante de todo, Diego solo lo zafó. Vendió la primera capa del fardo, que era la tela roja. Diego encontró unos excelentes compradores. Eran unos coleccionistas gringos que estaban dispuestos a pagar lo que fuera por aquel textil. La condición de la tela era impecable. Parecía que lo habían acabado de hacer. No se explicaban cómo algo que había estado bajo tierra por cientos de años estaba en aquel estado de conservación. Diego estaba feliz de haber vendido aquello, pero no se sentía muy bien físicamente. Desde el día que había abierto el fardo, un malestar que le invadía el cuerpo no lo dejaba tranquilo. Diego comenzó a perder mucho peso y su piel comenzó a tomar un tono amarillento. El malestar que sentía era tal que se vio obligado a ir al médico. Después de examinarlo, el médico sospechó alguna dolencia hepática. Probablemente el hígado estaba mal por los excesos de alcohol. Para sorpresa del médico, aquello era algo nunca antes visto. El interior del chico no se veía bien. Algunos órganos tenían secciones como necrosadas. Los órganos estaban tomando un color como carmelitoso. Parecían los órganos de un difunto. Algo muy malo estaba sucediendo. En otras palabras, Diego se estaba pudriendo vivo. Los médicos no sabían cómo tratar aquello. Los médicos le dieron unos días de vida, a menos que lograran revertir aquello. El chico se fue al aeropuerto a tomar el primer avión de vuelta a casa. Mientras estaba en la sala de esperas del aeropuerto, en las noticias, comenzaron a pasar un accidente aéreo de un pequeño avión privado. 4 norteamericanos habían perdido la vida sobrevolando Nazca. Diego quedó lívido cuando las noticias mostró la identidad de los fallecidos en el siniestro. Eran los gringos. Eran los gringos que le habían comprado la tela. Diego sabía que estaba en graves problemas. Fue solo llegar a la casa de su padre para que él mismo le diagnosticara el mal del huaquero. Diego estaba maldito y no había forma de quitar aquello. El padre hizo sacrificios, rituales, pero aquello era irreversible. La muerte de Diego era inminente. Se decía que el lugar donde Diego sacó la huaca era la tumba de una poderosa chamana inca, que se sacrificó por su pueblo. Ella se ofreció para proteger a su pueblo por toda la eternidad.
Quien desenterrara su cuerpo sería víctima de una devastadora maldición. Una de las teorías era que el señor que contrató a Diego era un chamán, cansado de que se saquearan las tumbas de su pueblo, que profanaran los lugares sagrados de sus antepasados, y que este chamán había invocado el espíritu de aquella chamana, ya fallecida, y ofreció la vida de los muchachos para que este espíritu se fortaleciera, y pudiera así cumplir su deseo de proteger a su pueblo, incluso desde el más allá. Otros creen que el hombre era la misma chamana que guió a los chicos hasta su muerte. Se decía que Diego, tiempo atrás, había saqueado la tumba de un importante monarca, quien había sido a su vez, en vida, el padre de la chamana, y que la chica había tomado la forma de su padre para buscar venganza. Nadie tiene la verdad absoluta, ni la respuesta certera a lo que le pasó a Diego. Lo que sí es sabido fue que el chico murió en condiciones verdaderamente lamentables. Lo que sí aseguraban los que vieron el cuerpo del chico antes de que sellaran el ataúd es que el cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado Aquel perro nos atormentó. Me llamo Julio, pero me dicen Manito. Yo aprendí lo de huaquero con mi papá. Esta es una labor que requiere conocimiento. No es solo conocimiento de cómo buscar oro o cosas valiosas, pero también conocimientos de cómo protegerte cuando estás sacando una huaca. Si sacas la huaca de mala manera, puedes perderla, o puedes también enfermarte o incluso morir. La mayoría de las huacas tienen guardianes. En la zona en la que nosotros hemos sacado más huacas, es un lugar muy famoso porque tiene muchos enterramientos. Dicen que la mayoría de los enterramientos pertenecen a una misma persona. Decían que era un hacendado con muchísimo dinero. El señor temía que el gobierno le fuera a quitar sus cosas, así que tomó todo su dinero y lo cambió por oro, y después lo enterró en varios lugares de la hacienda. La hacienda de este hombre era tan grande que cuando se subdividió se hizo casi un pueblo. Hasta el momento hemos desenterrado 5 enterramientos de este hombre, y en casi todos hemos encontrado por lo menos un cuerpo humano. Muchas veces estas personas que enterraban tesoros grandes usaban a sus empleados o esclavos para que cavaran y escondieran el tesoro, y después mataban a estas personas y las enterraban junto con el tesoro. Esto tenía un doble propósito. Primero era evitar que revelaran la locación del tesoro, y la segunda era atar el alma de la persona para que se quedara allí, cuidando el tesoro, para que fueran sus guardianes, y nadie se los pudiera robar. Era como poner un tipo de maldición en aquellas cosas valiosas. Sin lugar a dudas, he tenido la oportunidad de ver muchas cosas raras cuando he estado excavando. Pero lo más aterrador que me pasó fue en una de esas 5 excavaciones que les mencioné antes. Estaba con mi papá y mi tío. Era un martes en la noche. Por tradición, siempre cavamos los martes y jueves, pues son los días prescritos para esto. Allí llegamos los 3, pues también es importante cavar en números impares. El grupo nunca debe ser con un número par, o las cosas no saldrán bien. Me acuerdo que aquella noche estaba muy frío. Mi papá sacó una botella de aguardiente y, como siempre, primero le ofrecimos al espíritu o a los espíritus que cuidaban aquello. También ofrecimos tabaco y quemamos un poquito de copal para que las energías negativas se dispersaran de aquel lugar. Después, cada uno nos dimos un trago y echamos manos a la obra. El viento nos castigaba porque aunque estábamos en unos terrenos bien alejados del pueblo, en aquellas tierras de cultivo no habían árboles ni nada que nos protegiera del aire. Así que tratábamos de cavar lo más rápido posible para no estar tan expuestos. Nos alumbrábamos con unos candiles y como a las 12 de la noche paramos para descansar y comer algo. Medimos con las varillas y revisamos con el péndulo y en efecto todo parecía ir bien. Volvimos a ofrecer aguardiente y mi tío comenzó a decir que estaba muy cansado, que mejor dejar de cavar y que regresaríamos el jueves. De la nada, mi tío me dijo: ¿por qué no? Tú estás descansado, pero yo no. Yo trabajé todo el día hoy.
Le aseguré a mi tío de que yo no había hablado, y mi padre también le dijo que nadie había dicho nada. Mi tío aseguró que él había escuchado claramente que alguien dijo no. No hablamos más del asunto y lo dejamos así. Si escuchamos voces y ese tipo de cosas, no respondemos, ni las escuchamos, para evitarnos problemas. Comenzamos a rezar y nos enfocamos en cavar. La tierra se ponía cada vez más dura, parecía concreto, hasta que mi tío dio un picazo y se le fue de las manos. Se le fue por un hueco. Perdimos un pico. En ese momento escuchamos un sonido que nos heló la sangre. Justo detrás de nosotros escuchamos el gruñido de un perro. Era un animal enorme. Mi papá echó mano de su machete mientras iba girando lentamente. Mi tío y yo también comenzamos a girarnos. Para nuestra sorpresa, cuando estábamos frente al lugar donde debería estar el animal, no había nada. Allí no había ningún perro. Pensamos que tal vez el perro era de algún vecino o de alguien que vivía cerca, y que el animal se había asustado cuando comenzamos a girarnos. Después de aquello decidimos que mi papá y mi tío saldrían del hoyo y yo seguiría cavando, que ellos me amarrarían por la cintura para si se derrumbaba no caerme, pues ellos eran más pesados y temíamos que por tanto peso todo se fuera a derrumbar. Y en verdad no sabíamos la profundidad que había bajo nuestros pies. Volví a dar con el pico y otra vez el gruñido, pero esta vez mi padre y mi tío se encontraron ante la presencia de un enorme perro negro. El perro salivaba y mostraba sus dientes amenazador. Mi tío sacó agua bendita y comenzó a rezar. El perro le huía al agua, pero seguía gruñendo amenazante. Mi padre me ayudó a salir del hueco. Mientras mi padre y mi tío entretenían al perro, yo encendí una antorcha para tratar de azorarlo. Cuando el perro vio el fuego, retrocedió y se perdió en la oscuridad. Mi padre y mi tío estaban un poco asustados, pues temían que el perro tuviese rabia o alguna enfermedad y que nos la fuera a transmitir si nos mordía. Les pedí 5 minutos más. Les pedí que me dejaran cavar, solo a mí, y si no encontraba nada, pues nos iríamos. Bajé y solo di un picazo, y esta vez sentí como algo de barro se rompió. El tío y mi papá bajaron allí, y nos encontramos una vasija de barro llena de monedas de oro. Continué escarbando a los lados de la olla con la esperanza de que hubiera más oro, pero solo encontré unos huesos. Rápidamente pudimos ver que eran huesos de un perro. Mi tío roció con agua bendita el tesoro e hicimos unas oraciones. Pedimos permiso y comenzamos a recogerlo todo. En el ajetreo nos olvidamos del perro. Fue solo sacar la primera bolsa de monedas para que el perro otra vez apareciera allí. Pero ya no estaba solo, ahora lo acompañaba algo. Era una sombra alta que estaba junto al perro. Mi tío y mi papá saludaron y le preguntaron a la sombra si lo podían ayudar. No recibieron respuesta. Mi tío le hizo seña a mi papá de que aquello no era una persona. Mi tío comenzó a rezar y le dijo a aquella figura que se podía ir en paz, que su vigilia del tesoro ya había terminado, que ahora ellos se harían cargo de todo. Vaciaron el contenido de la botella de aguardiente sobre el oro como una ofrenda a aquella figura. Yo estaba de una pieza, pues nunca había visto un espectro así. Sí había escuchado cosas en las excavaciones, e incluso alguna que otra vez se formaban como extrañas tormentas, vientos, pájaros que cantaban en el medio de la madrugada, pero nunca había visto algo así. Una vez que los rezos y las ofrendas terminaron, aquella sombra comenzó a difuminarse. El ambiente se relajó. Nos fuimos de allí y nos llevamos un par de bolsas de oro. Nos fuimos muy agradecidos, pero yo iba un poco impresionado. Llegamos a la casa y me fui a dormir inmediatamente. No había cerrado los ojos cuando sentí algo caminando sobre mi cama. Mantuve los ojos cerrados, pero pude sentir el aliento de un perro en mi cara. Aquel maldito perro me había seguido. Temí que si me movía, aquella cosa me arrancara el rostro. Allí me quedé hasta que sentí que saltó de la cama. Pude escuchar cómo sonaban las uñas del animal en el piso. Con el rabillo del ojo
vi que aquel enorme animal salía de mi habitación. Me presigné y comencé a rezar. A la mañana siguiente le conté a mi padre, que me aseguró que todo estaba bien, que seguro había sido un sueño, había sido una gran impresión. Creo que me lo dijo para tranquilizarme, pero ni él mismo lo creía. No podía dormir bien, me acostaba y solo pensaba en que aquel desgraciado perro podía venir a hacerme daño. Pero por 2 noches no vino. A la tercera ya estaba exhausto y me acosté a dormir. Caí en un profundo sueño. Pero cerca de las 3 de la mañana, otra vez, el bajo pestilente de aquella bestia me despertó. Otra vez estaba parado encima de mí, como deseando que me moviera para destrozarme. Lentamente fui buscando la cruz que tengo en mi cuello hasta que la alcancé. Enseguida comencé a rezar y aquella simple acción hizo que el perro se bajara de la cama. En ese instante escuché un grito de mi padre. Corrí a la habitación y allí estaba en el suelo. Aseguraba que algo o alguien lo había alado por los pies y lo había tirado al piso. Él trató de no darle importancia, pero yo sentí su miedo. Un momento después sonó el teléfono. Era la esposa de mi tío. Se había encontrado a mi tío inconsciente al pie de la escalera. Al parecer se había levantado y había bajado a la planta baja de la casa y se había caído en la escalera. Enseguida fuimos al hospital. Cuando llegamos, ya el tío estaba despierto. Tenía una pierna rota, pero nada más. Cuando su esposa no estaba presente, nos confesó que él se había despertado y que había escuchado un ruido. Y cuando fue a mirar, vio una sombra cerca de la escalera. Cuando fue a revisar, sintió cómo lo empujaron por la espalda. Nosotros también le contamos lo que habíamos vivido. Eran demasiadas cosas las que estaban pasando, así que decidimos llevar el oro a la iglesia para que el Padre lo bendijera y le quitara aquella maldición. Después de darle una generosa donación a la iglesia para los pobres, el sacerdote acordó bendecir y exorcizar lo que habíamos desenterrado. Después de aquel día todo volvió a la normalidad. La verdad, después de eso pasó un buen tiempo para que volviera a acabar. La verdad es que no importa cuánto trates de protegerte, hay cosas que sobrepasan cualquier tipo de protección. La casa junto al cementerio. El norte de España es un lugar muy especial, no solo por lo bello de sus lugares, pero también por las tradiciones de esta región. Lo paranormal no era algo lejano y removido de la realidad cotidiana de esta buena gente. No hay una sola familia en la que no se tenga una historia, un encuentro con entidades que van desde la Santa Compaña hasta el Basajão. Pero la historia que hoy les comparto no fue un encuentro con una de estas míticas criaturas o comisiones, fue algo más tenebroso. En un pequeño pueblo asturiano hubo una riada que inundó todo el pueblo. Aunque hubieron algunos daños en las viejas casas de piedra, lo peor se lo llevó el cementerio del pueblo. La fuerte corriente arrastró tumbas, nichos y todo lo que se encontró a su paso. La gente del pueblo decía que sus ancestros los habían salvado, pues el cementerio había ralentizado la fuerza de la corriente. Agradecidos, pero tristes a la vez, se dispusieron a reconstruir la última morada de los que los habían precedido en aquel pueblo. Para mayor tristeza, muchos de estos restos óseos de los difuntos que allí descansaban fueron esparcidos por las calles del pueblo, y en los patios de los vecinos y en todo lugar se podían encontrar fragmentos de huesos y fragmentos de ataúdes. La gente, como pudo, recogió los restos y logró acomodar el cementerio lo mejor posible. La casa más cercana al cementerio era la casa de Socorro, una anciana que vivía con su única nieta de 10 años. La niña se llamaba Valentina. Socorro y la niña la estaban pasando verdaderamente mal, pues recientemente los padres de Valentina habían fallecido en un accidente de coche. Las dos solas iban arreglándoselas como podían, con la ayuda de algunos parientes y de los vecinos del pueblo. La casa de Socorro fue una de las más afectadas por su proximidad al cementerio. La casa se inundó casi más de 1 metro. El agua arrastró tierra del cementerio y parte de los cuerpos hacia el interior de la casa. En el patio se podían ver huesos y pedazos de ataúdes,
y otros escombros que venían del cementerio. Socorro estaba muy orgullosa de Valentina, pues la niña no se asustó ni se echó para atrás a la hora de limpiar la casa. Con mucho respeto, tomó los huesos que encontró y los puso en una funda de tela. La vida del pueblo se fue normalizando poco a poco hasta que una noche Socorro y Valentina escucharon unos ruidos en la cocina. La niña, valiente, fue a la cocina, pero no vio nada. Todo estaba en orden. Y así pasó varios días. Se escuchaban ruidos venir de la cocina, pero no se sabía el origen. Una noche Valentina y la abuela estaban comiendo unas uvas que les había traído Manolete, el primo de Socorro. Estaban entretenidas, charlando, cuando se escuchó un ruido. Algo cayó al suelo. Y esta vez el ruido venía de un lugar diferente. Venía de la sala. Cuando fueron a revisar, vieron que el crucifijo que estaba en la sala estaba en el suelo. Aquella cruz había estado colgando allí por más de 100 años y solo se movía cuando Socorro limpiaba la casa. A Socorro aquello le dio muy mal fario y se presignó inmediatamente, pero sin hacer mayor espaviento. Con la misma discreción regresó la cruz a su lugar y le dijo: «Nada, niña, sigamos con las uvas. Debe ser que se zafó el clavo del crucifijo. Ese clavo es más viejo que yo». Valentina sintió de acuerdo, pero una parte de ella exhibía su escepticismo con lo que había dicho la abuela. A la mañana siguiente, las dos se levantaron muy temprano para ir a trabajar a la huerta. Y cuando pasaron por la sala, Valentina vio cómo la abuela le daba la vuelta al crucifijo, pues estaba boca abajo. La abuela otra vez se presignó y rezó casi sin mover los labios. A la hora del almuerzo, las dos regresaron a la casa de la huerta, pero menuda sorpresa se encontraron al abrir la puerta de la casa. Todo estaba patas arriba. Nada estaba en su lugar. Parecía como si la riada hubiese vuelto, pero esta vez sin agua. Socorro agarró la tranca que estaba detrás de la puerta. Este era un pedazo de madera que ponían para asegurar las puertas en la noche. Y le dijo a la niña: «Sale y busca a Manolete y a los muchachos». Valentina entendió la orden y la acató inmediatamente. Socorro revisó toda la casa con la tranca en la mano, pero allí no había ni un alma, no al menos que ella pudiera ver. Socorro no perdió tiempo y comenzó a organizarlo todo. Y en ese momento llegó Manolete con los chicos, armados con sus escopetas y sendos palos. «No hay nadie», le salió Socorro al paso para tranquilizarlos. «Parece que alguno de los chicos del pueblo nos hizo una broma». Manolete le dijo a Socorro que uno de los chicos se quedaría con ella en la casa. Las mujeres decidieron no regresar a la huerta y se pasaron el resto del día arreglando la casa. La oscura noche llegó y, tal como lo prometió Manolete, uno de los hijos, Juan, el más grande y fuerte, armado con su escopeta, vino a dormir con la niña y la anciana. Jugaron una partida de cartas para pasar el tiempo, pero cuando más entretenidos estaban, se comenzó a escuchar un estruendo alrededor de la casa. Era como si tiraran piedras contra la edificación. Incluso rompieron los cristales de la ventana de la cocina. Escopeta en mano, Juan se paró en la entrada de la casa y comenzó a disparar. Le disparaba a algo que parecía como una sombra que corría alrededor de la casa. Aquella sombra no parecía correr normalmente, parecía como volar. No se le veían los pies y a la velocidad que iba, no había ser humano que pudiera hacerlo. Pronto los vecinos salieron al escuchar los disparos y algunos de ellos también dispararon sus viejas escopetas. Cerca de 20 tiros se dispararon y la sombra desapareció en la oscuridad del cementerio. Enseguida llegaron Manolete y los otros. Nadie se podía explicar qué era aquello. Manolete y los hijos se quedaron esa noche, pues insistieron en que Socorro no debería quedarse sola allí con la niña. A la mañana siguiente buscaron en los alrededores de la propiedad, pero no encontraron nada, ni pisadas, ni sangre, nada. Esa noche, Manolete, para estar más tranquilo, le pidió a todos sus hijos que se quedaran con Socorro y así lo hicieron. Por la próxima semana todo estuvo bien. Parecía que todo ya había pasado. Socorro incluso les dijo a los muchachos que se fueran a dormir a sus casas, que de seguro ya todo aquello había pasado y todo estaría bien.
Los chicos insistían en quedarse, pero no había quien pudiera discutir con la cabeza dura de Socorro. Manolete también insistía en que los chicos se quedaran, pero ella se negaba. A regañadientes, los chicos aceptaron y se fueron a dormir a sus casas. A la tercera noche de estarse quedando solas, Socorro y Valentina estaban en la cocina. Estaban en la cocina fregando la loza después de haber cenado, cuando de repente un boom resonó en toda la casa. Los ojos de Socorro buscaron el crucifijo, y tal como lo esperaba, allí estaba, el Cristo de cabeza. Se llevó las manos al pecho e hizo una oración. Valentina se acercó a la abuela, pero no por buscar refugio, sino para protegerla. Las pocas luces que alumbraban la vieja casa de piedra comenzaron a fallar. No era posible, la misma Socorro las había reabastecido de combustible, y un viento fuerte sopló y dejó la casa a oscuras. Junto con la luz se fue el calor. La casa estaba helada, y el olor de las mechas apagadas llenó la habitación. Socorro, con mano firme, encendió las lámparas, y una piedra redonda de unas 2 pulgadas se clavó en un cuadro de la Santísima Virgen. Los cristales cayeron al suelo haciéndose añicos. Lo que rondaba la casa y trataba de asustar a las mujeres no quería nada que ver con lo sagrado. Valentina dejó ir un grito de dolor, y la abuela inmediatamente echó mano a la tranca otra vez. Pero allí no había nadie. La niña se quejaba de un ardor insoportable en la espalda. Cuando Socorro la revisó, vio que por debajo de la blusa, en su blanca piel, se dibujaban 3 rayas, 3 marcas, 3 garras que recorrían desde el hombro hasta la mitad de la espalda de la chica. Las líneas eran largas y rojas, casi sangrantes. Socorro dejó ir unos insultos contra quien había dañado a su niña. Socorro recorrió la casa como una fiera, buscando al agresor, pero no había nadie. Los vecinos escucharon la algarabía de Socorro y vinieron a auxiliarla. Los vecinos vieron el cuadro de la Virgen con la piedra clavada y el crucifijo boca abajo. Inmediatamente concluyeron que aquello era obra del maligno. Manolete no permitió que se quedaran solas en aquella casa y esperó a que Socorro recogiera unas cosas para llevárselas a su casa. A regañadientes, Socorro juntó algunas cosas y aceptó pasar la noche a casa de Manolete. No hicieron más que salir de la casa cuando las puertas y ventanas comenzaron a azotarse solas. No quedó ni un cristal sano. Socorro agradeció que Manolete hubiese insistido en llevárselas a su casa. Estuvieron en casa de Manolete por unos días, pero los vecinos reportaban que veían luces dentro de la casa. Incluso aseguraban que veían salir humo de la chimenea a medianoche. Socorro no podía más, así que a la mañana siguiente fue a ver al sacerdote del pueblo vecino, al padre Antonio, pues el párroco del pueblo había fallecido meses atrás. El padre Antonio conocía muy bien a Socorro y le habían llegado rumores de lo que estaba sucediendo en su casa. La mujer se presentó ante el sacerdote, seria y firme como siempre. Padre, usted es mi única esperanza. Usted me conoce bien y sabe que yo no me ando con tonterías. No sé qué ni quién, no sé qué es lo que está pasando en mi casa, pero desde que se derrumbó el cementerio por la riada, las cosas están muy extrañas. Cosas están sucediendo en mi casa. Incluso algo atacó a mi niña, algo con 3 dedos, le arañó la espalda. El sacerdote escuchó atentamente y le prometió a Socorro que iría personalmente a bendecir la casa. El padre llegó a la vieja casa de piedra el sábado en la mañana. Vestía una estola morada, en su mano derecha llevaba el misal romano y en la mano izquierda un recipiente con agua. El padre entró y comenzó a bendecir la casa. Los vecinos curiosos se mantenían en las inmediaciones de la propiedad, esperando ver si pasaba algo, pero todo transcurrió tranquilo. Después de la bendición, Socorro y Valentina regresaron a la casa. Después de aquello, la casa se tranquilizó y no se volvieron a escuchar más ruidos ni otros eventos paranormales. Cuenta la gente del pueblo que probablemente algún espíritu oscuro que habitaba en el cementerio fue liberado cuando se derrumbaron los muros del cementerio por la inundación. El huerco, el mensajero de la muerte. Esta historia me fue contada a mí, a su narrador. Me lo contó mi abuela cuando yo tenía 16 años.
Mi abuela nació en Asturias y tuvo la mala o buena suerte de que su familia se encontró varias veces con este tipo de heraldos de la muerte. Cuando mi abuela tenía 10 años, emigró con parte de su familia a La Habana, dejando atrás a su hermano mayor, quien había decidido quedarse peleando en la Guerra Civil Española. Mi abuela era muy apegada a Paco, su hermano mayor. Él siempre cuidó de ella y eran inseparables. Mi abuela contaba cómo Paco, con tan solo 15 años, cuando ganó sus primeros dineros, fue ahorrando hasta que le pudo comprar una cadenita con una medallita de la Santísima Virgen. Aquella medalla fue algo que mi abuela atesoró hasta el día de su fallecimiento. Incluso aquella medalla la acompañó a su tumba. La abuela sufrió mucho cuando dejó España. Aunque estaba acompañada por sus padres y sus hermanas, nada era igual. Ella siempre le escribía a Paco, pero el correo en aquel tiempo se demoraba meses. En la única carta que él le escribió, Paco le prometía que pronto se reunirían y que con el resto de la familia pasarían los mejores días de su vida. Una tarde, la abuela iba a casa de una amiga que vivía en una de las fincas cercanas. Iba en su bicicleta rosada, quejándose de aquel desgraciado calor que la hacía sudar de tan solo moverse. De la nada vio la figura de un hombre que venía caminando en dirección a ella. Primero se asustó un poco, pues no reconocía a aquel extraño. Pensó en regresar a casa, pero vio algo familiar en aquel hombre, la forma de caminar. ¿Era él? No podía ser. Mi abuela cuenta que pedaleó como si la persiguiera el mismísimo diablo. La emoción la inundó. Era Paco. Su querido hermano finalmente había venido a reunirse con la familia. En su carrera por reunirse con su hermano, perdió el control de la bicicleta y un par de metros antes de que llegara a él, cayó por tierra. Fue solo levantarse y, para su sorpresa, el querido Paco ya no estaba allí. No podía ser. Ella lo había visto. Era Paco. No habían dudas. Mi abuela contaba que se sentó a un lado del camino y comenzó a llorar. Después le vino la idea a la cabeza de que tal vez él había ido directo a la casa. Así que regresó a la casa a toda velocidad. Venía con las rodillas llenas de sangre, pues se había herido cuando se cayó. Sus padres se asustaron mucho al verla en aquellas condiciones. ¿Qué pasó, hija? Mamá, ¿dónde está Paco? Yo lo vi. No, hija, sabes que Paco está en España. Pero yo lo vi, venía por el camino. Cuando estaba llegando a él me caí, pero no me vino a ayudar. Cuando me levanté, ya no estaba. Tal vez vino para acá, para la casa. No, hija, seguro estás confundida. Seguro fue otra persona que se te pareció a él. No, mamá, era él. Estaba muy serio y no me habló, pero era él. Contaba mi abuela que su madre comenzó a llorar en aquel instante. El huerco, mi hijo está muerto. La abuela contaba que ella comenzó a sentirse muy mal, pues pensaba que por su comentario ahora su mamá estaba muy triste. Para sorpresa de todos, días después llegó un telegrama avisando de la triste noticia que había fallecido Paco. En efecto, Paco había muerto en el frente de batalla, el mismo día que mi abuela lo había visto. Años después, mi abuela, hablando con su madre, le preguntó qué era aquello del huerco. Su mamá le contó que la familia había recibido aquella visita varias veces en el pasado. La primera en encontrarse con aquel ser fue su tía. Contaba que su mejor amiga estaba muy enferma y tenía que ir a la ciudad para su tratamiento. Su amiga perdió mucho peso y se veía muy mal. Ella misma sabía que los tratamientos no le estaban haciendo nada, que eran inútiles, que la enfermedad ya la consumía. Antes de ir por última vez a la ciudad, se despidió de mi tía y le dijo que este sería su último viaje. Mi tía le dijo: ¿qué va, mujer? Verás que en 2 días estás de vuelta como siempre y ahora vas a venir mejor. Mi tía decía que nunca olvidó la sonrisa con la que se despidió su amiga. La tía rezaba constantemente por la recuperación de su amiga. Pasaban los días y la chica no volvía al pueblo. La tía iba a casa de su amiga para ver si tenían noticias, pues en aquellos años no habían teléfonos ni nada de esos inventos. Un día, la tía estaba trabajando en la huerta y vio pasar a su amiga. La tía le gritó, pero la amiga siguió como si nada, ni la miró. La amiga se veía blanca y muy seria,
con los ojos clavados en el horizonte. La tía no quiso molestarla, tal vez estaba mal, tal vez el médico finalmente le había dicho que su tratamiento no estaba siendo efectivo. La tía trataba de concentrarse en su trabajo en el campo, pero no podía, así que fue a casa de la amiga, y que fuera lo que Dios quisiera. A unos metros antes de llegar a la casa, escuchaba los gritos de la familia de la amiga. La chica había muerto aquella misma mañana. Confundida, mi tía dijo que no era posible, que ella la había visto pasar por el camino. Las hermanas de su amiga le aseguraron que no era posible, que tenían en sus manos el telegrama. Una de las vecinas la llevó a un lado y le dijo: hija, eso que viste fue el huerco. El huerco toma la forma de la persona que ha muerto o quien está cerca de morir para anunciar que esa persona ya va a fallecer. No es bueno mirarle a los ojos. También el huerco nos anunció la muerte de papá, siguió contando la madre de mi abuela. Papá ya estaba muy anciano, ya casi no se levantaba de la cama. Y una mañana vino a la casa Andrés, su mejor amigo. Yo estaba con mi mamá haciendo los quehaceres de la casa, cuando Andrés llamó a la puerta. Buen día, vine a ver si me prestan una soga para sacar agua del pozo. Se la pedí al viejo que estaba sentado allá abajo en la higuera, pero me ignoró. Parece que está bravo conmigo. Andrés se refería a mi padre como el viejo. Mamá y yo nos miramos. Papá lleva días que no se levanta de la cama. Andrés se puso blanco y salió corriendo en dirección a la higuera. Momentos después regresó más blanco aún. Yo vi al viejo que estaba sentado bajo la higuera en el camino. Debes estar confundido, Andrés. Papá está ahí acostado. Le acabamos de dar el desayuno. Andrés y mamá compartieron una mirada cómplice. Andrés bajó al pueblo y le pidió al padre que fuera a darle extrema unción a papá. Y mamá comenzó a preparar todo para el funeral. Ella estaba segura de que Andrés había visto al huerco y que papá no viviría mucho más. Y así fue. Esa misma noche falleció mientras dormía plácidamente, rodeada por todas nosotras. El mensaje de medianoche. Hola guerrero, yo sé que su canal se especializa en historias que tienen que ver con sucesos paranormales, aparecidos y ese tipo de cosas. Pero esta historia creo que es tan aterradora o más que las historias de misterio. Me llamo Alma y nací en un rancho. Mientras era chica no creía que pudiese haber una vida mejor que aquella. Pero cuando tenía 15 años fui a visitar a una tía con mis padres. Mi tía vivía en la Ciudad de México. Recuerdo que desde que entramos a la ciudad fue como si despertara. Era como si hubiese estado dormida, como si hubiese estado perdiendo mi vida por los últimos 15 años. Esos días que pasé en la ciudad fueron inolvidables. Recuerdo que despertaba cada mañana con el sonido de los automóviles. Mi tía vivía en un 5º piso y tenía una vista muy bonita de la ciudad. Aquel olor de los escapes de los autos, el olor a caucho en el pavimento, no sé, todo aquello era como embriagador, era algo que quería sentir cada mañana. Recuerdo muy bien que cuando regresamos al rancho sentía como que estaba fuera de lugar. Me fastidiaba aquel silencio. Yo no quería vivir entre animales y yendo al pueblo los domingos para ir a misa. Solo pensaba en salir de allí. Trabajé muy duro en la escuela haciendo mis deberes para poder ir a la universidad en la ciudad. Quería mudarme a la Ciudad de México. No existía otro lugar para mí. El tiempo pasó y Dios y el universo me regalaron aquella oportunidad que tanto deseaba, ir a estudiar a la capital. Mi tía me invitó a vivir con ella mientras estaba en la universidad. Quería estudiar medicina y la verdad todo iba yendo de maravillas. Iba a la escuela y en las tardes conseguí un trabajo de medio tiempo. Así podía ganar algo de dinero. Cuando reuní lo suficiente, me compré mi primer celular. Estaba tan feliz. Desde hacía años quería uno, pero no había podido tenerlo. Primero porque eran muy caros y segundo porque donde vivía no había señal y mucho menos internet. Recuerdo que siempre estaba texteando con mis amigas. Éramos un grupo de 6 chicas. De vez en cuando nos reuníamos y nos íbamos al antro. Éramos sanas, ninguna bebíamos, solo íbamos a bailar y a despejar un poco la mente. Un día conocí a un chico, Eugenio. El chico era muy serio y también iba a la universidad. Comenzamos como amigos, pero con el tiempo nos fuimos acercando más y comenzamos a tomar interés el uno en el otro.
y finalmente nos hicimos novios. Todo iba muy bien. Incluso después que comencé con él, me fui alejando un poco del grupo, pues trataba de pasar todo el tiempo posible con él. Desafortunadamente, las cosas se pusieron raras entre nosotros. No sé qué pasó, pero nos fuimos alejando, y un día, de la nada, él terminó conmigo. Sentí algo raro, pero por un lado tenía una sensación de alivio muy grande. Por el otro, sentía un poco de pesar. La verdad, me sentía sola. Una noche estaba viendo la televisión y como a las 2 de la mañana vi que se iluminó la pantalla de mi celular. Pensé que era algún email y no lo revisé. A la mañana siguiente, cuando me desperté, revisé el celular y vi un mensaje de un número no registrado en mis contactos. Solo había escrito hola. No respondí, pues pensé que tal vez era Eugenio, pues yo había bloqueado su número y pensé que tal vez quería hablarme y me estaba escribiendo del celular de otra persona. La verdad, quería dejar todo aquello atrás y no quería más nada que ver con él. Me fui a la universidad y me olvidé del mensaje. Incluso creo que lo borré, para no verme tentada de escribirle. Pasaron los días y otra vez estaba despierta en la madrugada. No me dormía. Y otra vez un mensaje. Hola. Ese no fue precisamente uno de mis mejores días. Estaba triste, incluso un poco deprimida. No sé por qué, pero le respondí. Hola, ¿qué haces despierta a esta hora? No me puedo dormir, le respondí. La verdad pensaba que era Eugenio. Ya deberías estar dormida, es tarde. Yo sé, pero no logro conciliar el sueño. ¿Y cómo te va en la escuela?, le pregunté. Bien, me respondió. ¿Y a ti cómo te va? Bien, estudiando para los exámenes que se acercan. Tal vez por eso no me quedo dormida. Descansa, trata de dormir. Mañana te escribiré de nuevo. Y así se despidió de mí. Esa noche me la pasé pensando, tal vez debería regresar con Eugenio y trabajar en nuestra relación. La próxima noche decidí no escribirle y esperar a ver si me escribía. A las 2 de la mañana en punto, la pantalla de mi celular iluminó mi oscura habitación. Hola, ¿estás despierta? Hola, sí, aquí estoy. ¿Qué estás haciendo? Nada, aquí acostada. Tengo ganas de verte. ¿Me mandas una foto? Me pareció una petición rara, pues Eugenio sabía que no me gustaban las fotos, pero pensé que tal vez me extrañaba. Así que le envié una foto. Estás más linda que nunca, me respondió. Aquel cumplido me dio un necesario levantón en la autoestima. La verdad, últimamente no me estaba sintiendo bien. ¿A qué universidad vas? Pues a la misma. No me he cambiado. La pregunta me pareció rara y comencé a sospechar que tal vez no era Eugenio. Eugenio, ¿eres tú? Le pregunté, pero no respondió. Aquel silencio me comenzó a preocupar. Tal vez estaba hablando con alguien que no debería. Y después también comencé a pensar que incluso le había enviado una foto. No pegué un ojo en toda la noche. A la mañana siguiente entró otro mensaje. Claro que soy yo. Disculpa, es que me dormí. Vas a la UNAM y vives en esta dirección. Y en efecto era mi dirección. Así que me tranquilicé. Él me deseó un buen día y me dijo que me escribiría en la noche. Y así lo hizo, otra vez a las 2 de la mañana, pero me escribió algo que me inquietó. Qué linda te veías hoy con ese vestido de flores. Efectivamente, eso había vestido ese día. Mándame otra foto, por favor. Le escribí que no. Sabes que no me gustan las fotos. ¿Me vas a dejar con el deseo de verte? ¿Qué traes puesto? Eugenio, te estás poniendo un poco creepy, ¿sabes? No me gusta cómo me estás hablando. Apagué el teléfono. A la mañana siguiente, cuando abrí el teléfono, tenía casi 100 mensajes del número del que Eugenio me estaba escribiendo. Responde. ¿Por qué no me respondes, perra? Y el tono fue subiendo hasta que me llamó nombres demasiado desagradables para repetirlos aquí. Inmediatamente llamé al hermano de Eugenio y le pedí que por favor le dijera a Eugenio que se detuviera o que llamaría a la policía. El hermano, confundido, me contestó que Eugenio se había ido a Estados Unidos. Desde hacía tiempo no estaba en México. Se había ido en cuanto rompimos. Aquello me dio un poco de miedo, pues había confirmado mis sospechas de que aquella persona no era Eugenio. Recuerdo que ese día no pude ni ir a la escuela. Le hablé a mi tía y le dije lo que me había pasado. Ella me dijo que mejor cambiábamos mi número
y me llevó a la oficina de telefonía. Traté de dejar todo aquello atrás, pues tenía exámenes finales y tenía que concentrarme. Mientras estuve en los exámenes, todo estuvo calmado, pero el día que tuve mi último examen, me fui con unas amigas a un antro, a despejar y a celebrar un poco, pues había terminado el semestre. Yo estaba en lo mío, pero una de mis amigas me dijo: parece que tienes un nuevo pretendiente. Ese chico de allá no te quita la mirada. Miré disimuladamente y en efecto, alguien me miraba. Pero por las luces y las sombras del antro, no podía ver su rostro. A decir verdad, no me hizo sentir incómoda. Miré varias veces en dirección donde estaba el chico, esperando a ver si se acercaba, o tal vez podía verle el rostro. Pero momentos después, las cosas se tornaron aterradoras. Entró a mi celular un mensaje: ¿estás bailando para mí? No sabía qué hacer. Mis compañeras se dieron cuenta de que algo estaba mal. Cuando pude hablar, les conté lo que me había pasado. Mis amigas no daban crédito. Entró otro mensaje: ¿por qué esa cara de terror? Miré a mi alrededor, pero no lo vi. Entré en pánico y comencé a llorar. 2 de mis amigas llamaron a sus padres. Ellos vinieron y nos buscaron en el antro. Yo lloraba desconsoladamente. El papá de una de mis amigas, que es abogado, me llevó a la comisaría a poner una denuncia. Yo no quería hacerlo, pero él insistió. Después me ofrecieron que me quedara en su casa, pues ellos viven en un barrio muy exclusivo, donde incluso tienen seguridad. Le avisaron a mi tía que iba a pasar unos días con ellos. Mi tía me llamó para ver qué estaba pasando y le conté. Aunque trató de disimularlo, yo sé que ella se asustó mucho. Y estuvo de acuerdo en que me quedara unos días con mi amiga. Estaba mucho más tranquila una semana después, así que regresé a la casa de mi tía. Aunque yo no estaba del todo tranquila, traté de normalizar mi vida lo más posible. Volví a trabajar, aunque cambié el turno para el día, por lo menos mientras estuviese de vacaciones en la escuela. La tranquilidad duró poco, y una tarde, mientras ayudaba a mi tía a lavar, subí a la azotea del edificio a poner la ropa a secar. Terminamos y salimos a comer. A la vuelta subí a recoger la ropa, pues amenazaba una gran tormenta. Subí a la azotea y comencé a recoger la ropa. Mi tía me acompañó y la recogimos toda en un momento. Comenzamos a separar y a doblar la ropa. Pero para mi asombro, faltaba casi toda mi ropa interior. No le dije nada a mi tía para no asustarla, pero aquello me preocupó muchísimo. Él sabía dónde yo vivía. Ya no solo me vigilaba, estaba asustada y no sabía qué hacer. Esa misma noche entró una llamada, pero no respondí. Segundos después, llegó la notificación de que alguien había dejado un mensaje de voz. No quería escuchar aquel mensaje, no sabía qué era, pero finalmente me armé de valor y escuché el mensaje. El contenido del mensaje era perturbador. Nadie habló, solo se escuchaba una respiración, como alguien que olía algo. Aquel sonido me erizó la piel. Mi mente rápidamente recreó la escena. Veía a alguien en un lugar oscuro, oliendo mi ropa interior. A la mañana siguiente volví a la estación de policías y reporté todo lo que había pasado. El policía me dijo que no podían hacer mucho, que el número que usó la persona para llamarme no estaba registrado. Me aconsejaron que no estuviera sola en las noches en la calle y que tuviese cuidado, pero que ellos no podían hacer mucho. Las llamadas continuaron, pero nadie hablaba. Solo se sentía aquella maldita respiración. Una noche, mi tía pidió una pizza. Cuando llegó el repartidor, ella se estaba bañando y yo atendía la puerta. Estaba lloviendo muchísimo. Por eso no me extrañó que el repartidor tuviese cubierta la cara por un poncho amarillo de lona. Lo único que me extrañó fue que él no me respondió el saludo, ni a las gracias que le di. Cerré la puerta y me fui a la cocina. Cuando abrí aquella desgraciada caja, casi me vuelvo loca. A la pizza le faltaban 2 pedazos, y en ese lugar estaban puestas algunas de mis prendas interiores. Escrito con un plumón en el interior de la tapa de la caja, decía: gracias por la pizza y por el placer que me has dado. Y una flecha apuntaba hacia las prendas interiores. Mis gritos sacaron a mi tía del baño.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo le mostré la caja. Mi tía la tiró a la basura. Le conté a mi tía con lujo de detalles. Ella se horrorizó y me dijo que mejor me fuera un tiempo al rancho y dejara todo aquello atrás. Yo estuve de acuerdo. Me iría ese mismo fin de semana. No le diría a nadie, pues comencé a sospechar que aquella persona tenía que conocerme o conocía a alguien que tenía relación conmigo. Me tomé un té para calmarme y me fui a la cama. A las 2 de la mañana entró un mensaje. Era una foto. Pensé que tal vez la persona me había enviado su rostro o algo que pudiera usar para identificarlo. Así que abrí la foto inmediatamente. La foto mostraba la ventana de mi habitación. Había sido tomada desde la calle. Enseguida me asomé y pude ver a alguien recostado a la pared del edificio de enfrente. La sombra del edificio escondía la identidad de aquel desgraciado. Sin pensarlo, llamé a la policía. Para mi sorpresa, llegaron casi de inmediato, pero ya allí no había nadie. Bajé y hablé con los oficiales. Le expliqué todo lo que estaba pasando. Incluso enseñé una foto de la caja de pizza, pero aquello no le servía de nada. No tenía la identidad del sospechoso. Después que la policía se fue, entró otra foto. Me había tomado una foto mientras hablaba con los policías. Ya no podía más. Le avisé a mis padres y me dijeron que vendrían a buscarme. Ellos llegarían en 2 días. Así que pensé que me quedaría allí esperando a mis padres y que no saldría de aquel apartamento por motivo ninguno. A la mañana siguiente, mi tía fue a comprar desayuno. Comenzó a demorarse más de lo habitual y comencé a preocuparme. La llamé varias veces, pero no me respondió. Un rato después, recibí una llamada de la policía, preguntando si yo conocía a la señora y dijo el nombre de mi tía. Claro, yo soy su sobrina, le dije, y pregunté si estaba bien. El oficial me dijo que mi tía había sido atropellada. El vehículo culpable se había dado a la fuga y que mi tía estaba en el hospital, en un estado de coma. La verdad, no pensé en nada. Solamente agarré el dinero y me fui en un taxi al hospital. Allí me encontré una escena perturbadora. Mi pobre tía estaba llena de tubos, inconsciente y llena de suturas y vendas. Allí estuve con ella hasta que llegaron mis padres. Los médicos aseguraron que ella no duraría mucho, que aquellas heridas eran mortales. Mi tía sobrevivió 5 días, pero al 6º falleció. Yo sospechaba que aquel acosador tenía algo que ver con la muerte de mi tía. Yo le hablé de mis sospechas a la policía, pero ellos me ignoraron. Llegué esa noche a la casa y me encontré una nota. Siento lo que le hice a tu tía, pero nadie se interpondrá entre nosotros. Antes de lo que te esperas, estaremos juntos. Aquello confirmó mis sospechas. Llevé a la policía la nota, pero me dijeron que seguro era una broma. Me sentí asustada, desamparada, pues la policía, que era quien debía protegerme, no me hacía caso. El día del entierro de mi tía, el cementerio estaba lleno. Ella era muy querida entre los vecinos y entre sus compañeros de trabajo. Pese a mi sufrimiento y a la cantidad de personas, logré ver a alguien recostado en una de las tumbas. Estaba alejado del grupo y me miraba intensamente. Aquella figura me parecía familiar y su presencia era perturbadora. La persona estaba lejos y no podía ver su rostro, así que traté de acercarme un poco. Me fui escabullendo entre las personas y las tumbas, pero cuando estuve a una distancia prudencial, ya la persona no estaba. Allí tuve un ataque de pánico. No pude ni despedirme de mi tía. Mis padres me sacaron de allí. Aquel desgraciado no solo le robó la vida a mi tía, pero también me robó la mía. Mis nervios no me permitieron volver a la universidad. Regresé a vivir al rancho. Borré mis redes sociales. Toda huella mía en el internet ha sido borrada. Ni siquiera volví a hablar con mis amigas. Haber respondido ese mensaje me destruyó la vida. Aunque vivo aquí en el rancho, raramente estoy afuera de la casa, pues una parte de la casa colinda con un área boscosa, la cual me inquieta mucho. No sé por qué, pero a veces siento que él está ahí, observando, esperando el día correcto para venir por mí. Aquel acosador me robó la vida. ¿Alguna vez has sentido que te observan?
Esa sensación incómoda en la nuca que te hace voltear constantemente, buscando una mirada que nunca llegas a definir. Nuestra protagonista, Julia, experimentó esto de primera mano. Se convirtió en el objetivo de un acosador que la acechaba desde las sombras. Julia llevaba una vida normal hasta que sus padres murieron en un accidente. La chica contaba con solo 20 años. Tuvo que hacerse adulta de un día para otro. Sus padres se ocupaban de todo, desde mantenerla financieramente hasta alimentarla. Julia se sentía perdida, sin guía. La familia de la chica era bien pequeña y sus familiares más cercanos vivían en otro estado. Julia pensaba en vender la casa y mudarse cerca de su familia, pero el mercado de bienes y raíces estaba en crisis. Julia estaba a gusto en aquel vecindario, pues allí había nacido y crecido y conocía a todos los vecinos. Pero en los últimos días había comenzado a notar extrañas señales. Marcas de pisadas en el portal de la casa. Frente a la ventana de su habitación había una marca como circular. Parecía que alguien se paraba como a mirar hacia el interior del cuarto. La hierba no crecía y estaba como chamuscada. Julia estaba segura de que alguien la estaba vigilando. Tiempo después, en medio de una noche tormentosa, su ventana reflejaba destellos de una figura misteriosa. Allí había alguien parado, mirando hacia la habitación. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Y ahora les contaré cómo se intensificó esta pesadilla. Julia contrató una empresa de seguridad para que le conectara un sistema de alarmas. Las cosas se tranquilizaron un poco unos días, pero después, una tarde, cuando regresaba a la casa después del trabajo, Julia divisó una sombra oscura, moviéndose sigilosamente entre los arbustos del jardín. Un escalofrío le recorrió el cuerpo mientras buscaba las llaves para ingresar a la casa lo más rápido posible. La sensación de estar siendo acechada la sumió en un ataque de pánico. Julia comenzó a recibir amenazas en el buzón del correo, notas escritas con una caligrafía un poco inquietante. Aquellas notas le advertían que el sistema de seguridad no serviría para nada. No sabía quién estaba detrás de todo esto, pero el miedo se apoderaba de su vida cada día más. Julia comenzó a notar que las cosas de la casa no estaban donde ella las había dejado. Ahora sí estaba aterrada, pues la persona ya no solo la miraba desde fuera, ahora estaba invadiendo su espacio. Julia le comentó a sus amigas lo que le estaba pasando y 2 de ellas se ofrecieron a quedarse con ella y acompañarla. Las cosas se apaciguaron, incluso parecía que la vida de Julia volvía a la normalidad. Había comenzado una relación amorosa con un viejo amigo de la niñez. Se volvieron inseparables. Las amigas de Julia seguían quedándose en la casa, pero Nancy, una de ellas, no estaba muy feliz con la relación de Julia. Nancy constantemente le llenaba la cabeza a Julia contra el chico. Eventualmente Julia comenzó a cortar las relaciones con Nancy, pues era evidente que la chica estaba tratando de destruir su noviazgo. Días después de la ruptura entre Nancy y Julia, comenzaron a llegar los anónimos otra vez. Esta vez eran agresivos y deseaban la muerte de la chica y le advertía que se cuidara. Julia le pidió a su novio que se mudara con ella, pues se sentía vulnerable allí sola. El novio de Julia insistió que antes de mudarse deberían hacer una denuncia con la policía, y así hicieron. El novio de Julia trabajaba como vendedor farmacéutico y muchas veces su trabajo requería que viajara fuera del estado. Cada vez que se iba, Julia se quedaba devastada por el miedo. Esa vez, en particular, el chico viajaría a California por 2 días. Julia lo dejó en el aeropuerto y regresó a la casa. Fue solo entrar por la puerta para ver que todas las puertas y ventanas de la casa estaban abiertas. El pánico la consumió. Uno de los vecinos escuchó los gritos de la chica y fue a la casa de Julia. Allí la ayudó a revisar toda la casa. No había nadie. Pero de todas formas, el vecino llamó a la policía. Hicieron los reportes correspondientes y se fueron. Julia no durmió en toda la noche, así que decidió no ir a trabajar. Como a mediodía, un ruido la despertó. Julia salió de la habitación a ver qué pasaba, pero
Solo sintió cómo se cerraba la puerta de la cocina. No había nadie. Julia se tranquilizó diciendo que tal vez había imaginado aquello, pero para estar más segura, llamó a un cerrajero para que cambiara las cerraduras de la casa. Aquella noche durmió más tranquila, pero a medianoche se despertó y escuchó ruidos que venían del cuarto de las lavadoras. Activó el botón del pánico de la alarma y se encerró en la habitación. Para su suerte, una patrulla estaba muy cerca y llegó antes de que el intruso escapara. Era Nancy, su querida amiga. La chica confesó tener sentimientos por Julia y que estaba tratando de destruir aquella relación con su novio, pero juró que ella no era la acosadora. Julia no le creyó y presentó cargos contra la chica. El novio regresó y todo parecía haberse solucionado. Poco después se enteraría de que Nancy había sido liberada. Estaba bajo libertad condicional. Meses después, Julia estaba en la sala de su casa, mirando televisión, cuando de repente vio algo en la ventana. El viejo miedo que la aterró tiempo atrás había regresado. Alguien encapuchado la miraba desde el otro lado de la ventana. Una silueta pálida y espeluznante se asomaba. Era un hombre. La miró a los ojos. Aquellos profundos ojos eran la encarnación del mal mismo. Los gritos se quedaron atascados en su garganta. Julia corrió para encerrarse en su habitación. Pero antes de lograrlo, el hombre entró en la casa. Al día siguiente, su novio se encontró con el cuerpo de Julia. La chica fue atacada brutalmente. Julia trató de defenderse, pero no fue lo suficientemente fuerte para vencer a su oponente.